Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal del relator JS. Continuamos con el relato de la novela ligera de Arifureta. En esta ocasión serán las dos primeras partes del capítulo 2 del volumen 2. Este capítulo 2 cuenta con 6 partes, así que al igual que el capítulo 1 lo dejaré en 3 videos. Veamos, como resumen del capítulo 1, tuvimos a Hajime y Yue finalmente saliendo del laberinto de Orcus y terminaron en un lugar llamado el desfiladero de Raizen. Ahí se encontraron con una chica conejo muy extraña llamada Shia, quien resultó ser una anomalía entre los hombres bestia, ya que tenía maná y podía controlarlo directamente. También posee habilidades de monstruos como el fortalecimiento corporal, y el más llamativo de todos es que tiene una habilidad llamada visión futura. Después de llegar a un acuerdo con Hajime, este le prometió proteger a su tribu, los Jaulia, de los soldados imperiales, a cambio de servirles de guía a través del mar de árboles. Una vez en el bosque se encontraron con soldados del país de los hombres bestia, Verbergen, y fueron llevados ante el Consejo de Ancianos. Después de una negociación, si es que se le puede llamar así, el consejo terminó dictaminando el exilio de la tribu Jaulia y la prohibición de Hajime y Yue de entrar en Verbergen. De esa manera, se evitó que toda la tribu de hombres conejo fueran ejecutados por los otros hombres bestia. Bueno, ahora veremos qué nos cuenta estas dos primeras partes. Espero lo disfruten y sigan apoyando el contenido. Entonces, comenzamos. Volumen 2 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 2. La reformación de los conejos. Parte 1. Ahora bien, estoy pensando que necesito enseñarles a pelear. Después de dejar Verbergen, Hajime y los demás habían establecido una base temporal cerca de las afueras del gran árbol, aunque tal vez base les daba demasiado crédito. Todo lo que Hajime había hecho era encontrar algunos cristales de Verden de la senda y esparcerlos alrededor de su base. La mayoría de los hombres conejo miraron fijamente a Hajime. Estaban sentados sobre troncos y cantos rodados tomando un pequeño descanso. Hajime-san, al enseñarnos a pelear, ¿quieres decir...? Quiero decir exactamente eso. Estamos aquí atrapados por los próximos 10 días de todos modos, ¿verdad? Podría ser algo útil en ese tiempo, ¿no crees? Ya es hora de que ustedes, conejos cobardes y sin agallas, aprendan a defenderse en una pelea. ¿Y por qué tenemos que aprender a pelear? La pregunta de Shia había sido una reacción natural a la repentina naturaleza de la declaración de Hajime. Las orejas de conejo de todos temblaban mientras Hajime los miraba amenazadoramente. ¿Por qué? ¿Por qué pensaste en hacer una pregunta tan estúpida, coneja inútil? Hajime ignoró los murmullos abatidos de Shi y continuó hablando. Escuchen, prometí protegerlos hasta que terminaran de guiarme al gran árbol, pero ¿ya han pensado en lo que pasará una vez que eso esté hecho? Los Jaulia todos intercambiaron miradas y agitaron sus cabezas vacilantemente. Cam incluso tenía una expresión de preocupación en la cara. A pesar de que tenían esta molesta preocupación en la parte de atrás de sus mentes, la secuencia de eventos locos que habían sido lanzados uno tras otro habían forzado esa preocupación a desaparecer, o tal vez no lo habían considerado en absoluto. ¿Quién lo sabía? Justo como pensaba, no han pensado en ello en absoluto. Aunque lo hubieran hecho, no tendrían una respuesta para mí. Ustedes son débiles. A la primera señal de peligro, su único pensamiento es correr. Y ahora ni siquiera tienen el santuario de Verbergen para protegerse. Así que, básicamente, estarán jodidos tan pronto me vaya. Las expresiones de tristeza se posaron en los rostros de los Jaulia cuando se dieron cuenta de que las palabras de Hajime habían dado en el clavo. Habían sido sacudidos por su impresionante declaración. No tienen a dónde huir, a dónde esconderse y pronto no tendrán a nadie que los proteja. Pero los monstruos y los humanos no dejarán de atacarlos por lástima, ¿saben? A este paso todos están condenados a morir eventualmente. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Que los maten solo porque son débiles? Quiero decir, tuvieron suerte de sobrevivir tanto tiempo y ahora van a tirar esas vidas por la borda. ¿Y bien? Nadie dijo una palabra mientras una sombría atmósfera caía sobre el claro. Finalmente, alguien dijo en voz baja, por supuesto que no estamos de acuerdo. Esas palabras sacaron al resto de ellos de su aturdimiento y todos miraron a Hajime. Incluso la mirada de Shi estaba llena de determinación. Hajime asintió con aprobación y los recuerdos de su viejo e impotente ser brillaron en su mente mientras hablaba. Así es, no estás de acuerdo con eso, pero ¿qué puedes hacer? La respuesta es simple, hazte más fuerte, derriba todo lo que se interponga en tu camino y lucha por tu derecho a sobrevivir. Pero somos hombres conejo, no somos los hombres tigres o los hombres oso que tienen cuerpos fuertes, o como los hombres alados o los enanos que tienen rasgos especiales que pueden usar para escapar de los problemas. Solo estamos...
El hecho de que los hombres conejo fueran débiles solo les hacía desesperar aún más ante las palabras de Hajime. Eran débiles, así que ¿cómo podrían esperar luchar? Por mucho que luchasen, nunca serían fuertes como Hajime, pero Hajime se burló de todos ellos. ¿Quieren saber una cosa? En el pasado mis camaradas también me llamaban inútil. Inútil, débil, inservible. Tanto mis estadísticas como mis habilidades eran dolorosamente mediocres. Yo era la persona más débil de mi grupo, nada más que peso muerto. Por eso todos mis camaradas me despreciaban, y todo era verdad también. La mandíbula de todos abrió de golpe ante la confesión de Hajime. No podían creer que Hajime, el chico que había golpeado a un anciano oso como si no fuera nada y derribado a decenas de feroces monstruos en el desfiladero Raizen, había sido llamado inútil o débil. Pero cuando caí en las profundidades del infierno, hice todo lo que estaba en mi poder para ser más fuerte. No se trataba de si podía hacerlo o no. Si no lo hiciera, moriría. Luché como si mi vida dependiera de ello, porque así fue. Y entonces, antes de darme cuenta, ya estaba así. Habló con indiferencia, pero el increíble contenido de su historia hizo temblar las espinas dorsales de los Jaulia. Si hubiera tenido estadísticas promedio para un humano, entonces habría sido aún más débil que los hombres conejo, pero a pesar de eso, había luchado contra monstruos mucho más fuertes que los enemigos con los que se habían visto abrumados en el desfiladero Raizen. Sin embargo, no era su fuerza o el hecho de que había sobrevivido lo que más les asombraba, era su fuerza mental la que le había permitido enfrentarse a enemigos tan monstruosos sin pestañear. Cuando los llevaron a un rincón, los Jaulias aceptaron mansamente su muerte, así como aceptaron mansamente la decisión de los ancianos. Ustedes son como yo era en el pasado, pero no se preocupen, mientras cumpla esta promesa, haré lo que pueda para salvarles de la desesperación. Si me dicen que no hay forma de que puedan hacerlo, entonces también está bien. Morirán cuando se les acabe el tiempo. No vendré a salvarlos una vez que nuestro contrato esté terminado. Pueden pasar el resto de sus cortas vidas lamentándose de su debilidad por lo que a mí respecta. Entonces, ¿qué va a hacer? Los ojos de Hajime parecían decir eso. Los Jaulias no respondieron inmediatamente, o mejor dicho, no fueron capaces de hacerlo. Se habían dado cuenta de que su único camino hacia la supervivencia era fortalecerse, y que Hajime no los protegería por un noble sentido de la justicia. Los dejaría sin pensarlo 2 veces una vez que terminaran el acuerdo. Sin embargo, la misma idea de luchar era extraña para los amantes de la paz, los gentiles hombres conejo. Aceptar la sugerencia de Hajime significaría entrar en territorio desconocido. Probablemente se necesitaría un evento tan radical como lo que le pasó a Hajime para cambiar fundamentalmente su naturaleza. Y así, simplemente todos se miraron en silencio. Sin embargo, solo Shia se levantó. Parecía que había tomado su decisión hace mucho tiempo. Yo lo haré. Por favor, enséñame a pelear. Estoy cansada de ser débil. Gritó tan fuerte que su voz resonó por todo el bosque. Todos los presentes pudieron ver que estaba llena de determinación. Por supuesto, incluso Shia odiaba pelear. Daba miedo, dolía, pero más que nada odiaba herir a los demás. Sin embargo, era innegablemente su culpa que su familia estuviera en este problema y odiaba la idea de causar la muerte de su familia aún más. Encima de eso, había otra razón por la que Shia quería desesperadamente luchar contra su naturaleza y fortalecerse. Shia miró fijamente a Hajime. Kami y los demás la observaron con asombro, pero al cabo de un rato su temor dio paso a la determinación, y ellos también empezaron a ponerse de pie, no solo los hombres, las mujeres y los niños también. Cuando Kami vio que todos estaban de pie, se adelantó como representante de la tribu y se dirigió a Hajime. Hajime-dono, por favor, enséñanos todo lo que puedas. Una petición concisa, pero cada palabra estaba respaldada por una voluntad inquebrantable, la voluntad de resistir la injusticia de este mundo. Muy bien, será mejor que se preparen. Lo fuerte que se vuelvan depende de ustedes. Solo estoy aquí para entrenarlos. Si quieren rendirse a mitad de camino, entonces no intentaré consentirlos para mantenerlos aquí. Solo tenemos 10 días, así que voy a trabajar hasta los huesos. Que vivan o muera dependerá de lo fuerte que sean. Todos asintieron con tristeza. Nadie iba a retroceder ahora. Antes de que su entrenamiento comenzara, Hajime sacó primero el equipo que había hecho para practicar su transmutación de su tesoro oculto y se lo pasó a ellos. Además de los cuchillos que había repartido antes, cada uno tenía su propia espada corta curvada, similar a una kodachi japonés. Esas espadas eran todas de repuesto que Hajime había hecho para practicar su precisión al transmutar, lo que significaba que sus bordes eran muy afilados y como estaban hechas de roca taur, también eran bastante resistentes. A pesar de lo delgada que era la hoja, no se rompería tan fácilmente. Una vez que todos estaban armados, Hajime empezó a enseñarles los fundamentos del combate. Por supuesto, Hajime no era un artista marcial.
Lo poco que sabía de la lucha con espadas provenía de los juegos y el manga, y ciertamente no era suficiente para enseñar a nadie más, así que lo que les enseñó no eran técnicas, sino los movimientos que había aprendido en las profundidades del infierno que le ayudaron a contrarrestar a los monstruos. Transmitió todo el conocimiento que había aprendido y encontró monstruos adecuados para que los usaran como práctica en vivo. Los Jaula sobresalieron en sigilo y exploración. Para capitalizar eso, Hajime les enseñó a usar ataques sorpresa y tácticas de grupo. Yue le había tomado un cariño especial a Shia y le estaba enseñando más sobre cómo usar la magia. Aunque era una chica bestia, Shia tenía maná y podía controlarlo directamente, así que con el conocimiento correcto podría usar magia. No necesitaría cantar gracias a su habilidad, pero aún así necesitaría un círculo mágico, ya que no poseía innatamente las habilidades para ello. Se escuchaban gritos ocasionales desde más allá de la niebla, lo que significaba que el entrenamiento de Shia iba bien. Sin embargo, unos días después de comenzar su entrenamiento, Hajime estaba observando con enfado los entrenamientos de los Jaula. Como habían prometido, estaban tratando de luchar contra su naturaleza pacifista y aprender a luchar adecuadamente. Incluso se las habían arreglado para vencer a algunos monstruos, aunque habían sufrido lesiones, pero... Hubo un húmedo ruido cuando una de sus espadas cortas especiales de Hajime se hundió en el flanco de un monstruo. ¡Ah! Por favor, perdona un acto tan pecaminoso. El hombre conejo que lo había matado abrazó suavemente al monstruo muerto. De hecho, parecía un padre que había sido forzado a matar a su propio hijo. Otro monstruo cayó al suelo. Lo siento mucho, no tuve elección. Una niña Jaula tembló incontrolablemente mientras cortaba la cabeza de su presa. Parecía como si hubiera matado accidentalmente a su amante. Al borde de la muerte, uno de los monstruos restantes utilizó la última de sus fuerzas para disparar un proyectil contra Cam. Lo arrojó hacia atrás, pero en vez de maldecir, se echó al suelo y murmuró su última voluntad. Así que este es mi castigo por mostrarle mis colmillos a alguien, no es más de lo que merezco. Jefe, por favor no diga eso, todos compartimos el mismo pecado. Exactamente, incluso si un día tenemos que ser juzgados por nuestros crímenes, ese día no lo es ahora. Levántese, jefe, por favor. Ya no podemos volver atrás, así que veamos qué tan lejos nos puede llevar este camino, jefe. Chicos, tienen toda la razón, no podemos parar aquí, debemos vencer la muerte de este pequeño monstruo rata y continuar adelante. Estaban teniendo un momento bastante conmovedor, incapaz de aguantar más. Hajime finalmente se metió. ¡Ah! Ustedes son tan molestos. Dejen de ponerse tan emotivos después de cada monstruo que matan. En serio, ¿qué carajos? ¿Me están tomando el pelo? Esto parece salido de una telenovela de mierda. No tienen que hacer una maldita escena cada vez. Solo mátenlo en silencio y rápido también. Además, dejen de humanizar las cosas que matan. Es espeluznante. Hajime sabía que estaban haciendo todo lo que podían, pero odiaba que tuviesen que hacer un escándalo por cada monstruo que mataban. Esto había ocurrido varias veces en los últimos 2 días y Hajime había intentado tranquilamente señalarlo cada vez. Sin embargo, no mostraban signos de arreglar sus hábitos, por lo que Hajime finalmente se quebró. Todos se estremecieron ante la ira de Hajime, pero todavía murmuraban excusas como para ti es fácil decirlo, o pero incluso si es un monstruo todavía me siento mal por ello, una y otra vez y otra vez. Venas abultadas en la frente de Hajime. Uno de los chicos Jaula se adelantó para intentar calmar a Hajime. Era a él a quien Hajime había salvado de ser devorado en el desfiladero Raizen, y le había tomado bastante cariño a Hajime. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dar otro paso adelante, de repente saltó hacia atrás. Confundido, Hajime le hizo una pregunta. ¿Qué pasó? Oh, verás, estabas a punto de pisar esa flor. Qué bueno que me di cuenta a tiempo, la habrías aplastado si no lo hubiera hecho. Es tan bonita, habría sido un desperdicio matarla. ¿Una flor? Sí, sabes, me encantan las flores y hay tantas por aquí que me fue difícil no pisar ninguna mientras entrenábamos. ¿Me estás diciendo que la razón por la que saltaban al azar a veces era porque estaban preocupados por las flores? Hajime preguntó en voz baja, su voz apenas un susurro. Como había mencionado, los Jaulas a menudo habían saltado en extrañas direcciones a intervalos impares durante su entrenamiento. Llevaban un tiempo molestándole, pero pensó que era algo que hacían para suavizar su próxima acción, para acabar mejor con sus enemigos. Oh no, por supuesto que no, nunca lo haríamos. Ja 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 ja. Sí, ¿quién haría eso? Cam sonrió torpemente y la expresión de Hajime finalmente empezó a relajarse un poco. Sin embargo... Naturalmente, no solo desconfiaríamos de las flores, tenemos que tener cuidado de no aplastar a los bichos tampoco. Ellos son los que salen de la nada, así que es mucho más difícil vigilarlos, aunque hemos evitado pisarlos hasta ahora.
La mandíbula de Hajime se le cayó encima, empezó a balancearse de un lado a otro como un fantasma. Preocupados por la posibilidad de que hubiesen dicho algo malo, todos los jaúlias se miraron intranquilamente. Aún balanceándose un poco, Hajime se acercó al chico y luego estalló en una sonrisa radiante. El chico le devolvió la sonrisa. Entonces, aún sonriendo, aplastó la flor bajo los pies. No solo la pisó, sino que se metió de lleno en aplastarla. El chico miraba en blanco. Finalmente Hajime quitó el pie. Todo lo que quedaba de lo que había sido una bonita flor eran unos pétalos dispersos y un tallo que había sido estampado en la tierra. El grito desesperado del niño resonó por todo el mar de los árboles. Conmocionados, todos los jaúlias miraron a Hajime. Se giró hacia ellos tanto la sonrisa resplandeciente como la vena que aún estaban presentes en su cara. De acuerdo, lo entiendo. Por fin me doy cuenta de lo blandos que son. Esto es mi culpa. He juzgado mal su raza. No puedo creer que te preocupes por las flores y los insectos cuando estás en una lucha vida o muerte. Su problema es más fundamental que la falta de capacidad de combate o la práctica de lucha contra enemigos reales. Debería haberme dado cuenta antes. No puedo creer que fuera tan ingenuo. Ja, 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 ja. La sonrisa de Hajime había adquirido una apariencia espantosa. Mikami y los demás lentamente empezaron a retroceder. En lugar de una respuesta, disparó a Donner. Kan fue lanzado a corta distancia por el aire antes de estrellarse contra el suelo con un sonoro ruido sordo. La bala de goma que le había golpeado en la frente se le cayó segundos después con un suave golpe. Solo el viento agitó el silencio que siguió. Hajime se acercó lentamente a Kan, que había quedado inconsciente, y le disparó otra bala en el estómago. Muy bien, mierdecillas inútiles, si no quieren que les vuele la cabeza, será mejor que empiecen a luchar contra estos monstruos como si su vida dependiera de ello. No se atrevan a preocuparse por las flores, los bichos o cualquier otra mierda. Haré que se arrepientan si lo hacen. Ahora apúrense y empiecen a matar monstruos, malditos gusanos. Los jaúlias se pusieron tensos de miedo ante su lenguaje excepcionalmente abusivo, pero a pesar de lo exasperado que estaba, ni siquiera esperó su respuesta antes de disparar a Donner de nuevo. Los jaúlias se dispersaron como los cuatro vientos, tropezándose consigo mismos para escapar de la ira de Hajime, todos excepto el pequeño que se aferraba desesperadamente a la pierna de Hajime. Hermano Hajime, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué te ha pasado? Una peligrosa luz brilló en sus ojos mientras miraba al chico. Hajime miró alrededor tratando de ver todas las flores cercanas. Silenciosamente empezó a disparar. Una tras otra murieron. El chico gritó: ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Para, hermano Hajime! Cállate, mocoso, ya lo entiendes. Cuanto más tiempo te sientes aquí llorando, más flores morirán. Tu tierno amor y cuidado no las salvará. Todas ellas serán asesinadas y tú solo estás sentado aquí con lágrimas en los ojos. Si no te gusta, sal ahí afuera y mata a algunos monstruos. Para enfatizar su punto, Hajime disparó a unas cuantas flores más. El niño, que siguió llorando, huyó a la niebla. Durante un rato, los gritos se mezclaron con los aullidos de los monstruos mientras los jaúlias intentaban evitar la ira de Hajime. Tenía que ser así de duro con ellos, o de lo contrario nunca cambiarían la naturaleza demasiado pacifista de los hombres conejo. Ahora mismo era más importante para ellos aprender la mentalidad correcta que las técnicas de combate reales. Aunque sus técnicas espartanas empezaban a parecerse a las del sargento Harma de Full Metal Jacket, y así 10 días pasaron bajo el casi lavado de cerebro de Hajime, mientras les preparaba a sus cerebros para el combate. Mientras su entrenamiento continuaba hasta el último día, en algún lugar más allá de la niebla, había otro miembro de los jaúlias que también estaba entrenando. Sonidos estruendosos resonaron por el bosque. El área parecía una zona de guerra. Grandes árboles con troncos gruesos yacían esparcidos, algunos carbonizados, otros congelados, otros simplemente retorcidos horriblemente, y enormes cráteres salpicaban el suelo como si una lluvia de meteoritos hubiera golpeado la tierra. 2 niñas habían sido responsables de toda esta destrucción, y dicha destrucción aún continuaba. Hubo un grito animado y de repente un árbol de al menos 1 metro de diámetro voló por el aire. Se elevó hacia su objetivo a una velocidad tremenda, lo suficientemente rápido como para que un observador ocasional pudiese pasar por alto que estaba doblado en el centro. La velocidad y la masa otorgaron una cantidad mortal de fuerza al árbol y destruyó cualquier obstáculo en su camino hacia adelante. Esta fuerza casi imparable fue recibida por una jabalina carmesí que quemó todo lo que tocó hasta convertirlo en cenizas. A pesar de la importante masa que poseía, el árbol se quemó hasta convertirse en cenizas casi instantáneamente. Por un momento se convirtió en una bola de fuego ardiente, antes de que la última leña finalmente se quemara y las llamas desaparecieran.
El impacto de la jabalina carmesí y el enorme árbol creó ondas de choque lo suficientemente grandes como para alejar la niebla durante unos segundos. En esa breve ventana de tiempo se podía ver una tenue silueta corriendo por el bosque. Un instante después, otro tronco cayó del cielo como un meteoro. Sin embargo, su objetivo pretendía retroceder a tiempo para evitar el estruendoso impacto mientras preparaba otra lanza en llamas. Pero antes de que pudiera soltarlo, la silueta corrió hasta el tronco del árbol empalado en el suelo y le dio una patada que rompió la tierra. La fuerza del viento hizo volar el árbol y astillas de madera dispararon hacia la chica con una velocidad inimaginable. El aluvión de astillas fue interrumpido por un muro en llamas que apareció repentinamente en el aire. Ni un solo trozo de madera llegó a ella. Sin embargo, el tiempo que le había llevado a lanzar ese hechizo había sido suficiente para que la sombra se pusiese tras ella. La niña que había pateado el árbol había escondido su presencia justo después y luego había usado la niebla para deslizarse detrás de su presa. Tenía en sus manos un enorme martillo que debía pesar más que la propia niña, pero lo bajó con la facilidad con la que uno balancearía un matamoscas. El martillo golpeó el suelo con una fuerza tremenda, los granulos de piedra volaban en todas direcciones a medida que la roca de abajo era pulverizada. Sin embargo, esta barrera de piedra fue desviada por la barrera de viento que la otra niña había levantado. Además, también usó los remolinos para batirse a una distancia segura. La muchacha con el martillo se endureció momentáneamente como consecuencia del uso de una habilidad tan enorme y su oponente aprovechó esa apertura. Al darse cuenta de su insensatez, rápidamente trató de pedir un cese al fuego, pero naturalmente su oponente no iba a escuchar. Pensando rápidamente, dejó caer su martillo y trató de saltar hacia atrás, pero la magia de hielo, ataúd de cristal, ya había congelado sus pies y se arrastraba por sus piernas. Al poco tiempo, todo menos su cabeza estaba envuelta en una tumba de hielo. Hace mucho frío, por favor déjame salir, Yue-san. Yo gano. Por supuesto, las dos chicas que habían estado peleando tan ferozmente eran Yue y Shia. Después de sus 10 días duros de entrenamiento, el reto final de Shia había sido librar una batalla simulada contra Yue. Sus condiciones para pasar habían sido lograr incluso un solo rasguño en Yue. El resultado final fue... ¡Espera! ¡Justo ahí! ¡Ahí en tu mejilla! ¡Hay un rasguño, Yue-san! ¡Mi ataque te golpeó! ¡Realmente lo hice! ¡Yo gané! De hecho, había un pequeño arañazo en la mejilla de Yue. Uno de los pedazos de piedra debe haber pasado las defensas de Yue y la rozó. Apenas se notaba, pero una victoria es una victoria. Shi había desestimado su juicio. Sonrió triunfalmente mientras señalaba la mejilla de Yue. Mocos goteaban de su nariz por el frío que sentía, pero su sonrisa engreída seguía pegada en su cara. Sus orejas de conejo también se movían felices, era natural. Esto no solo significó su graduación de su entrenamiento, sino que una promesa muy importante que había hecho con Yue había estado dependiendo de su victoria. Aunque a Yue no le gustaba mucho que se cumpliese. No sé de qué estás hablando, dijo. Gracias al hecho de que su regeneración automática la curó casi instantáneamente, Yue pudo hacerse la tonta. ¿Qué? Tramposa, yo lo vi, quiero decir, ya no está, pero aún así, sé que estaba ahí, deja de hacerte la tonta, malvada, y date prisa y sácame de aquí, cada vez hace más frío, estoy empezando a sentir un poco de sueño también. La cabeza de Shia comenzó a caerse y más mocos salían de su nariz. Podría haber muerto de frío si esto seguía así. A regañadientes, con un gran suspiro, Yue disipó la magia que había lanzado. Shia estornudó cortésmente unas cuantas veces antes de sonarse la nariz en algunas hojas cercanas. Una vez que terminó, miró a Yue con expresión seria. Notando su mirada, la expresión de Yue se volvió cada vez más agria, lo suficiente para que su cara de falsa se desmoronara, de hecho. Yue-san, gané. Sí. Lo prometiste, ¿recuerdas? Sí. Que si te golpeo aunque sea una vez en estos 10 días me dejarías unirme a ustedes en su viaje. Esa era la promesa, ¿verdad? Sí. O al menos que intentarás ayudarme a convencer a Hajime-san. Me pregunto qué hay para cenar hoy. Oye, no intentes cambiar de tema, y si vas a hacerlo al menos podría ser un poco menos obvio al respecto. Además, solo bebes la sangre de Hajime-san para comer. ¿Por qué de repente te preocupas por la cena? Será mejor que me ayudes, ¿de acuerdo? Porque si tú dices que deberíamos hacer algo, Hajime-san casi siempre dirá que sí. Yue estaba empezando a enfadarse por el acoso incesante de Shia, pero como había dicho Shia, Yue hizo una promesa. Si Shia se las arreglaba para darle un solo golpe, no importaba lo oblicuo que fuera, eso contaría, y Yue permitiría que Shia les acompañase en sus viajes. Además de eso, ella ayudaría a tratar de convencer a Hajime junto con Shia para que él diera su consentimiento. Actualmente, el mayor deseo de Shia era viajar con ellos dos.
La mitad era porque ya no quería molestar a su familia, pero la otra mitad era porque quería pasar más tiempo con Yue y Hajime. Sin embargo, ella sabía que no importaba cómo lo pidiera, sería rechazada fríamente. Eso quedó claro en su actitud, por eso se le ocurrió la idea de que Yue hiciera esa promesa. Shia se había dado cuenta de lo suave que era Hajime con Yue y había decidido esquivar sus defensas usándola como arma. Más que nada, Shia también era una chica, sabía exactamente lo que Yue sentía por Hajime. Después de todo, ella sentía exactamente lo mismo. Naturalmente, eso significaba que lo contrario también tenía que ser cierto. Yue debe haberse dado cuenta de lo que sentía Shia por Hajime, y lo más probable es que no estuviese contenta con ello. De ahí porque Shia necesitaba que Yue la aceptara primero antes que nada. No tenía intención de robarle a Hajime a Yue, honestamente ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Incluso dejando de lado los sentimientos de Hajime, Shia realmente respetaba a Yue y quería acercarse a ella. Lo más probable es que sus sentimientos estuvieran influenciados por el hecho de que Yue y Hajime eran los únicos camaradas que había encontrado. En pocas palabras, Shia solo quería ser su amigo, así podría estar cerca del hombre que amaba y de la chica que también amaba al hombre que amaba. Ese era el futuro que ella deseaba. La verdadera pregunta era por qué Yue consintió en hacer esa promesa. No había nada para ella, algo así como el 20% fue solo porque ella sintió algo de simpatía por Shia. Cuando escuchó por primera vez la historia de Shia en el fondo del desfiladero Raizen, inicialmente pensó que Shia había sido mucho más bendecida de lo que había sido, pero incluso entonces no pudo evitar sentir que Shia era realmente una camarada, y ese débil sentimiento de camaradería había llevado a Yue a malcriar un poco a Shia. El 80% restante fue simplemente porque era testaruda. Shia había aprovechado eso para atraer a Yue a hacer esa promesa. Ella lo había marcado así: si realmente crees que estoy en el camino, entonces oblígame a salir. Si no puedes, eso prueba que merezco estar con Hajime-san. Shia esperaba incitar a Yue a aceptar usando sus sentimientos por Hajime. Si hubiese sido cualquier otra chica que no fuera Shia, Yue no le habría importado. Pero, aunque fuera un poco, Yue había aceptado a Shia como camarada, y cuando vio lo celosa que había sido Shia en su entrenamiento, mostrando lo fuertes que eran sus sentimientos, Yue no pudo echarse para atrás. Como resultado se había hecho la promesa y Shia ganó. Bien, mantendré mi promesa. ¿En serio? No hay vuelta atrás ahora, vas a tener que ayudarme. Bien. Todavía no suenas muy convincente, pero realmente me ayudarás, ¿verdad? No seas tan molesta. A regañadientes, siempre a regañadientes, Yue concedió la victoria a Shia. Shia aún estaba un poco preocupada por la respuesta de Yue, pero por lo que parece Yue era igual que Hajime en que nunca se retractaría de su palabra. Capítulo 2. La reformación de los conejos. Parte 2. Era casi la hora de que Hajime terminase de entrenar también a los otros Jaolia. Shia, que sonreía felizmente, y Yue, que fruncía el ceño infelizmente, se dirigieron a donde estaba Hajime. Encontraron a Hajime apoyado en un árbol cercano con los brazos cruzados y los ojos cerrados. Cuando sintió su presencia, abrió los ojos y se giró para mirarles. Le pareció curioso que llevasen expresiones completamente opuestas y les levantó una mano en señal de saludo. ¿Y cómo les fue? ¿Terminaron su duelo o lo que sea? Hajime sabía que había una especie de apuesta en un encuentro de algún tipo. Sería extraño si no lo hiciera, ya que fue él quien creó el martillo de Shia. Aún recordaba la noche en que Shia se le acercó rogándole que le hiciera un arma que pudiese ayudarla a derrotar a Yue. La propia Yue no tenía objeciones, y todo lo que le decían a Hajime cuando le preguntaban era que había una apuesta de algún tipo que habían hecho. Se había imaginado que incluso con un arma fuerte no tendría problemas para ganar, así que había hecho el martillo para Shia. Después de todo, 9 de cada 10 veces Yue había ganado. Hajime había visto lo fuerte que era Yue en el abismo. Incluso si tenía la misma capacidad de manipular su maná libremente, Shia había vivido una vida pacífica hasta ahora. Sin embargo, a juzgar por sus expresiones, a Hajime le pareció que su suposición había sido errónea. Internamente se maravilló del hecho de que Shia había sido capaz de ganar. Aún radiante, Shia comenzó a hablar con Hajime. Hajime-san, escucha esto, por fin he vencido a Yue-san, fue increíble, ojalá hubiera podido mostrarte lo genial que era. Cuando Yue-san se enteró de que había perdido, ella... Con gestos arrolladores empezó a contar con entusiasmo los detalles de su lucha. Enfadada por cómo Shia se estaba dejando llevar, Yue saltó y le dio una bofetada tan poderosa que hizo que Shia volara por los aires. Cayó al suelo con un ruido sordo y se quedó allí tiritando torpemente. Yue rugió infelizmente y se giró hacia Shia, mientras Hajime sonreía a sabiendas antes de volver a Yue.
Hajime estaba más interesado en el contenido del encuentro que en su resultado. Francamente, le costaba creer que Shii hubiese podido derrotar a Yue. Por eso quería oír la valoración que Yue hacía de ella. La expresión de Yue implicaba claramente que no quería hablar del tema, pero ella contestó a regañadientes. Su aptitud para la magia es la misma que la tuya. Eso sí que es una sorpresa. Qué desperdicio considerando sus habilidades. Y bien, eso no puede ser todo, ¿verdad? Después de todo, es capaz de usar ese enorme martillo. Sí, es muy buena para fortalecer su cuerpo, increíblemente buena incluso. Es un monstruo por derecho propio. ¡Wow! ¿Qué tan fuerte comparada con nosotros? Hajime entrecerró los ojos con curiosidad. La evaluación de Yue sobre Shia fue mucho más alta de lo que esperaba, y su amarga expresión respondió a la pregunta de Hajime mucho mejor de lo que cualquier palabra podría haberlo hecho. Tras un momento de reflexión, Yue se encontró con la mirada de Hajime y le dio una respuesta más concreta. Tal vez cerca del 60% de tu fuerza, Hajime, cuando no estás usando romper el límite de todos modos. ¿En serio? ¿Es lo más fuerte que puede hacerse ella misma? Sí, por ahora al menos. Podría fortalecerse con más entrenamiento. Vaya, eso sí que es una locura. Aunque no lo demostró, Hajime se sorprendió de lo monstruosa que era la fuerza de Shia. Miró al monstruo en cuestión. El 60% de su fuerza sin romper el límite todavía significaba que todas las estadísticas de Shia podían fácilmente estar en los 6000 puntos. Eso fue más que 1.5 veces las estadísticas de un héroe promedio usando romper el límite. Llamar monstruosa su fuerza era quedarse corto. No me extraña que haya sido capaz de darle un golpe a Yue, aunque nunca podrías adivinarlo con su aspecto actual, pensó Hajime, mientras miraba cómo las lágrimas brotaban de los ojos de Shia mientras acunaba su mejilla. Medio estupefacto, medio aturdido, observó cómo ella finalmente se dio cuenta de su mirada. Se levantó y caminó mientras luchaba por mantener sus emociones bajo control. A pocos metros de él, ella enderezó su espalda y cuadrilló sus hombros. Su pelo azul blanco ondeaba con el viento y sus orejas de conejo estaban erguidas. Esta iba a ser la petición más importante de su vida, o quizás confesión sería la mejor palabra para ello. Temblando, su expresión rígida, sin embargo, dio unos pasos más decidida hacia adelante. Finalmente, ella le miró directamente a los ojos y Hajime vio cómo la resolución ardía dentro de ellos. Hajime-san, por favor, déjame acompañarlos en su viaje, por favor. No. ¿Simplemente así? Considerando la atmósfera, Shia esperaba que al menos pensara un poco su petición antes de responder. Abrió bien los ojos sorprendida por su repentina respuesta. Hajime la miró con una expresión que casi gritaba: ¿de dónde demonios salió eso? El shock dio paso a la ira. Al menos podrías tomarte mi petición un poco más en serio. Eres tan cruel, Hajime-san. Estaba siendo tan serio y dijiste que no, así como así. A mí no me pareció tan serio. Además, ¿qué vas a hacer con Kami y los demás? No puedes esperar que me los lleve a todos conmigo. No, no es eso. Me refería solo a mí. Yo también te lo pedí antes, ¿recuerdas? En ese entonces me dijiste que no querías cargar con mi familia, pero ahora... Shia se movía torpemente, sus dedos temblaron y un leve rubor se deslizó por sus mejillas. ¡Qué astuto! Realmente es una maestra de su oficio. Desafortunadamente para ella, Hajime solo la miraba sospechosamente. Junto a él, Yue la miraba con ira. Pero ahora te estoy pidiendo ir contigo porque quiero, así que... ¿Por qué quieres venir con nosotros? Ya no serás una carga para tu familia con lo fuerte que has llegado a ser. Diablos, probablemente podrías enfrentarte a cualquier tipo de enemigo que aparezca en la superficie. Shia se movió en silencio durante unos minutos antes de que Hajime finalmente se impacientara y desenvainara a Donner. Al darse cuenta de que pronto tenía que decir algo, Shia rápidamente reunió su coraje y abrió la boca, decidiendo dejar que sus sentimientos hablaran por ella. Quiero quedarme contigo, Hajime-san, porque me gustas. ¿Tú qué? Conmocionada, Shia trató de calmarse mientras que Hajime la miraba con total asombro. Era casi como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Finalmente, los engranajes de su cerebro comenzaron a girar de nuevo y analizó sus palabras. Espera. Esto no tiene sentido. ¿Dónde activé algunas de tus banderas? Quiero decir, incluso yo sé que he sido muy malo contigo todo este tiempo. Espera, no me digas que te gusta eso. Aunque pensó que su conjetura no podía ser cierta, dio un paso atrás por si acaso. Naturalmente Shia negó sus acusaciones. ¿Cómo te atreves a llamarme pervertida? No soy nada de eso. Y sí, aunque te hayas dado cuenta de que estás siendo malo, ¿no crees que podrías ser un poco más amable conmigo? No veo por qué tengo que ser amable contigo en primer lugar. ¿De verdad te gusto? ¿Estás segura de que no es solo el calor del momento?
Hajime todavía no podría creer que realmente le gustara, de ahí su suposición de que el efecto del puente colgante había entrado en juego, y considerando cómo la había tratado hasta ahora no era de extrañar. Sin embargo, parecía que Shia estaba bastante descontenta de que dudara de sus sentimientos. No puedo decir que no me haya afectado la situación. Después de todo, nos salvaste de tantos problemas terribles, y eres un desterrado como yo, y me alegré mucho cuando le dijiste a los ancianos que mantendrías tu promesa pase lo que pase. Pero sea por todo eso o no, el hecho de que me gustes ahora no ha cambiado. Incluso yo creo que es un poco extraño, porque tú de todas las personas ni siquiera me llamas por mi nombre. Cada vez que te enfadas empiezas a disparar a la gente al instante. Eres malo, no te importan los sentimientos de los demás, solo tiras a la gente a hordas de monstruos, no tienes piedad, eres malo, nunca haces nada bueno, solo eres amable con Yue-san, eres malo. En serio, ¿por qué me gustas? A mitad de su diatriba, Shia comenzó a cuestionar sus propios sentimientos. Ella le dio la cabeza confundida, y mientras Hajime quería desesperadamente azotar a Donner, él se reprimió. Nada de lo que había dicho estaba mal después de todo. De cualquier manera, no importa cuáles sean tus sentimientos, no planeo llevarte con nosotros. De ninguna manera. Mira, todo eso fue solo una broma, ¿de acuerdo? Realmente me gustas, así que por favor, llévame contigo. Ahora mira, aunque tus sentimientos sean reales, yo ya tengo a Yue. En realidad me sorprende que hayas confesado todo eso cuando ella está frente a ti. Ahora que lo pienso, lo que realmente me asusta de ti no es la habilidad de fortalecer tu cuerpo, sino lo descarada que eres. ¿Tu corazón está hecho de asamtium o algo así? Disculpa, mi corazón no es tan duro, sabía que esto pasaría, pero está bien, ya sabía que no podía tratar contigo por medios normales, Hajime-san. Ya planeé todo esto, por eso arriesgué mi vida. Ahora, maestra Yue, si fueras tan amable. Hajime parpadeó ante este repentino giro en la conversación. Enfadada, Yue, sin embargo, se giró fielmente para mirar a Hajime. Su expresión hizo que pareciera que acababa de tragar cientos de cucarachas y abrió la boca regañadientes. Hajime, llevémosla con nosotros. Espera, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Obviamente no te gusta esta idea, pero... Espera, ¿de esto se trataba la apuesta? Fui descuidada. Yue se encogió de hombros desanimada, y Hajime, que finalmente había adivinado lo que había pasado entre ellas, no pudo evitar sorprenderse. Shia debió saber que preguntarle directamente solo le daría una pronta negativa, por lo que había hecho todo lo que estaba en su poder para hacerle llegar su petición. Incluso había comprendido lo suficiente a Hajime como para darse cuenta de que él escucharía a Yue, aunque no la escuchase a ella. Por eso había intentado reclutar a Yue para que ayudara a su causa. En un sentido muy real, había arriesgado su vida para conseguir una aliada tan poderosa. Sentimientos mal concebidos nunca habrían llegado a Yue después de todo. Hajime apenas la había visto en estos últimos 10 días, pero estaba seguro de que debía haberla entrenado como si su vida dependiese de ello para derrotar a Yue, y eso significaba que sus sentimientos eran innegablemente reales. Hajime se rascó la cabeza torpemente. Incluso si Yue la había probado, aunque a regañadientes, no había ninguna buena razón para llevar a Shia con ellos, así que, al final, aún se reducía a los sentimientos de Hajime. Aunque Yue había accedido a ayudar de mala gana, parecía que ya se había rendido. La había visto de cerca estos últimos 10 días y sabía lo duro que Shia había entrenado para superar los obstáculos que Yue le había lanzado. Por eso estaba dispuesta a llevársela. Además, dejando de lado los sentimientos de Shia por Hajime, Yue tenía muy pocas razones para odiarla. Shia había sonreído triunfalmente cuando le había pedido ayuda a Yue, pero ahora la preocupación apareció una vez más en su cara y miró incómoda a Hajime. Ella había hecho todo lo que podía y ahora todo lo que quedaba era esperar su decisión. Finalmente, Hajime respiró hondo y miró fijamente a Shia. Cada una de sus palabras fue escogida con mucho cuidado. En cada turno, Shia contestó con convicción. Incluso si te dejo venir con nosotros, eso no significa que corresponda a tus sentimientos, ¿sabes? ¿No lo sabes? El futuro no está escrito en piedra. Ya que ella era alguien que podía ver el futuro, lo sabía con seguridad. Dependiendo de las propias acciones, el futuro podría cambiar. No habrá nada más que peligros. Menos mal que soy un monstruo entonces, no me interpondré en tu camino durante las peleas. Los ancianos la habían despreciado con ese nombre una vez antes, pero ahora los llevaba con orgullo, y todo porque se había enterado de que había cosas que no se podían hacer a menos que fueras un monstruo. Mi meta es regresar a mi propio mundo, quizás no vuelvas a ver a tu familia si vienes conmigo. Ya hablé con ellos sobre eso, pero aún así quiero ir, papá también lo entiende.
Shia no sintió nada más que gratitud por la familia que la había protegido durante tanto tiempo. Probablemente nunca sería capaz de describir lo que sintió cuando la familia con la que vivió toda su vida la despidió con una sonrisa después de contarle sus intenciones. Puede que no te resulte fácil vivir en mi mundo. Lo diré tantas veces como sea necesario. Todavía quiero ir. Shia ya había tomado una decisión. Las meras palabras ya no la disuadirían. No pudieron disuadirla. Así de fuertes eran sus sentimientos. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Eso significa que yo gano. ¿Qué hay que ganar aquí? Hay algo. Significa que mis sentimientos te convencieron, Hajime-san. ¿Qué demonios significa eso? Por favor, llévame contigo. Shia Haulia decidió reiterar sus intenciones. Ellos se miraron fijamente durante un rato. En los ojos azules de zafiro de Shia se reflejaron las propias pupilas de Hajime. Finalmente... Bien, haz lo que quieras, maldita bicha rara. Cualquier cosa que hubiese visto en sus ojos debía ser suficiente para convencerle, ya que Hajime finalmente cedió con un suspiro. Un único grito de alegría, seguido por el ruido sin sentido de alguien sonándose la nariz, resonó por todo el bosque. Hajime solo podía sonreír irónicamente mientras lamentaba el futuro que le esperaba. Shia huecó sus mejillas y emitió una extraña serie de risas mientras saltaba de alegría. Su seria expresión de antes había desaparecido sin dejar rastro. Yue murmuró, asqueroso, incapaz de seguir mirando. Sin embargo, las sensibles orejas de conejo de Shia no se perdieron el insulto susurrado. Oye, ¿qué es lo asqueroso aquí, No puedo creerlo. Estoy tan feliz que no puedo evitarlo bien. Esta es la primera vez que Hajime-san ha sido amable conmigo. ¿Lo viste? ¿Cómo se veía al final? Sentí que mi corazón dio un vuelco cuando lo vi. A este paso estaré loca por él muy pronto. Shia estaba encantada, de hecho probablemente estaba incluso por encima de las estrellas. Cansados de sus excitantes balbuceos, ambos, Yue y Hajime, abrieron simultáneamente sus bocas, diciendo, estúpida coneja. Oigan, ¿qué fue eso? ¿Por qué no pueden decir mi nombre ya? Por favor, ahora incluso somos compañeros de viaje. No me digan que van a seguir usando esos terribles apodos para siempre. No lo harán, ¿verdad? ¿Por qué de repente se callan? Esperen, por favor, no aparten la vista así. Vamos, no es un nombre difícil de decir. Shia, Shia. Repiten después de mí. Shia. Ignoraron a Shia, que seguía intentando que dijeran su nombre, y comenzaron a discutir sus planes futuros. En ese momento, Shia comenzó a aferrarse a ellos llorando. Por favor, no me ignores, soy uno de ustedes ahora también. El hecho de que se convirtieran en compañeros no significaba que la tratarían mejor. Y así, el ruidoso trío, principalmente debido a Shia, se abrió paso entre la niebla hasta donde el resto de los Haulias estaban esperando. Habían superado las duras pruebas de Hajime, cuya prueba estaba en sus manos. Al examinarlos más de cerca, fue evidente que Kame estaba con ellos. Shia sonrió feliz al ver a su familia por primera vez en mucho tiempo. La última vez que habló con ellos fue antes de que comenzara el entrenamiento, cuando les dijo sus intenciones. Habían pasado solo 10 días, pero con lo duro que había sido su entrenamiento, ese tiempo se había convertido en una eternidad. Para Shia se sentía como si hubieran pasado meses desde la última vez que los había visto. Hizo una línea recta para su padre en el momento en que lo vio. Había un montón de cosas que ella quería decirle, pero al acercarse su boca se cerró reflexivamente. Kame y los demás tenían una extraña aura alrededor de ellos. Sonrió rápidamente a Shia antes de volver a mirar a Hajime y entonces... ¡Jefe! ¡Matamos a los monstruos que nos pediste! ¿Jefe? Papá, ¿qué pasa con esa forma de hablar? ¿Y por qué te ves tan...? Kame ignoró la confusión de su hija y luego presentó los colmillos y las garras de algunos de los monstruos más poderosos del bosque Hajime, a lo que él respondió, creí haberles dicho que uno era suficiente. La última tarea de Hajime para sus alumnos había sido derribar a uno de los habitantes más fuertes del mar de los árboles en equipo, pero a juzgar por la cantidad de partes monstruosas que los hombres conejo habían cosechado, fácilmente habían matado a más de 10. Kame sonrió como un lobo mientras respondía. Eso hiciste, jefe, pero mientras cazábamos a nuestro objetivo aparecieron los amigos de la maldita cosa. Esos bastardos se atrevieron a mostrarnos sus colmillos, así que simplemente hicimos lo que era natural. ¿No es así, chicos? Así es, jefe, esos malditos monstruos necesitaban aprender su lugar. Sí, nos aseguramos de que ninguno de ellos escapara, todos recibieron lo que se merecían. Eran un poco molestos, pero oír sus gritos valió la pena. Sí, tal vez debimos colgarlos de los árboles como ejemplo para los demás. Tienes razón, los cortamos en pedazos, así que eso probablemente sea suficiente.
Cada una de sus palabras fue muy inquietante, sus habituales expresiones suaves no se veían por ninguna parte. Con un peligroso brillo en sus ojos reportaron los resultados de su misión a Hajime. Shia los observó a todos con asombro. De repente, Shia gritó: ¿quiénes son ustedes?, recobrando el sentido común, y se puso a hablar con Hajime, ya que lo más probable es que fuera él el responsable del cambio radical de su familia. ¿Qué demonios es esto? Hajime-san, ¿qué les hiciste? Cálmate, yo no hice nada. Esto es solo el resultado de su entrenamiento. De ninguna manera. ¿Qué clase de entrenamiento los convertiría en esto? Todos son personas totalmente diferentes. Oye, no apartes la mirada. Mírame a los ojos. No han cambiado mucho. ¿Ese ojo tuyo es solo para mostrarlo? Míralos, todos están mirando sus cuchillos con asesinato en los ojos. Mira, uno de ellos incluso llamó a la suya Julia. Están totalmente enamorados de sus armas. Esto no es normal. Los gritos histéricos de Shia resonaban por el mar de árboles. Kama observó su intercambio con una expresión de desconcierto en su cara. Mientras Shia le gritaba a Hajime, aún más de los jaulíes regresaron al claro. Todos y cada uno de ellos tenían un aspecto un tanto salvaje, incluso las mujeres, los niños y los ancianos. Hajime desvió torpemente sus ojos de la mirada de Shia y trató de poner excusas para explicar la situación. Al darse cuenta de que no llegaría a ningún lado al interrogar a Hajime, Shia se giró hacia su padre. Papá, chicos, ¿qué les ha pasado a todos? Es como si se hubieran convertido en gente completamente diferente. Incluso la forma en que hablan se ha vuelto aterradora. Regresen todos a sus sentidos. ¿De qué estás hablando, Shia? Estamos perfectamente cuerdos. Solo hemos venido a aprender algo sobre la verdad de este mundo, gracias a nuestro jefe. ¿La verdad de este mundo? ¿Qué significa eso? El 90% de los problemas del mundo pueden resolverse con violencia. Realmente estás loco después de todo. Mi amable y gentil padre se ha ido para siempre. Incapaz de soportar el shock de lo que estaba presenciando, Shia corrió llorando de vuelta al mar de los árboles, pero antes de que pudiera desaparecer en la niebla, se encontró con una pequeña silueta, dio un grito de sorpresa y se cayó de espalda. La figura que se había topado con ella se las había arreglado para mantener su equilibrio y le tendió una mano a Shia. Lo siento, gracias. No se preocupe, Lady Shia, es natural que un chico ayude a una chica. ¿Lady Shia? De las profundidades de la niebla surgió el niño Jaulia que una vez había amado las flores. Colgado sobre sus hombros había una enorme ballesta y 2 cuchillos y una honda colgada de un cinturón atada a su cintura. Su sonrisa fue sorprendentemente nihilista. Nunca en su vida le había tratado de una manera tan formal. Fue doblemente chocante porque recordaba claramente que el niño siempre la llamaba hermana mayor. Pasó junto a Shia y le dio a Hajime un crujiente y respetuoso saludo. Jefe, pido disculpas por regresar con las manos vacías. Sin embargo, tengo que hacer un informe. Pido permiso para hablar. Adelante, ¿qué sucede? Cuando vio al chico actuando como un veterano experimentado, Hajime tuvo que admitir que podía haber llevado demasiado lejos sus espartanas técnicas de entrenamiento. El muchacho continuó su informe con indiferencia. Señor, mientras perseguía el objetivo, descubrí un batallón de hombres osos armados. Los localicé en la ruta al gran árbol. Sospecho que creen tontamente que pueden emboscarnos. Ah, sí que realmente vinieron. Pensé que tratarían de rastrearnos de inmediato, pero ya veo. Así que tienen el descaro de detenernos justo antes de nuestro destino, ¿no? Tienen agallas. ¿Y bien? Con su permiso, señor, nosotros nos encargaremos de ellos. ¿Qué piensas, Cam? Ya oíste al chico. Con su permiso, con gusto los destruiremos. Esta es una buena oportunidad para ver lo bien que nos va contra rivales de su calibre. No te preocupes, no avergonzaremos tu nombre. Con las palabras de Cam, los otros Jaulia comenzaron a mostrar sonrisas sanguinarias. De repente, se sintió como si aún más de los hombres conejo estuviesen dando nombres a sus armas. Shia observaba con total desesperación. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Lo estamos, señor. El que respondió fue el chico que entregó el informe inicial. Hajime cerró los ojos, respiró hondo y los volvió a abrir. ¡Escuchen, hombres del clan Jaulia, guerreros orgullosos y valientes! Hoy es el día en que finalmente se gradúan de ser unos gusanos inútiles. Solían ser pedazos de basura que valían menos que la saliva de mi bota. Pero eso ya no es cierto. Con la fuerza aplastas la racionalidad de este mundo y con astucia haces círculos alrededor de cualquiera que se atreva a oponerse a ti. Han renacido como grandes guerreros de la tribu Jaulia.
Ahora vayan y enséñenle a esos osos bastardos que no pueden pensar en nada más que en su equivocada venganza. No son más que piedras en su camino, bastardos inútiles que ni siquiera merecen consideración. Construiremos una montaña con sus cadáveres y plantaremos su bandera en su cima. Esa bandera es la prueba de que están vivos, que los Jaules ya no son conejitos mansos, que todos en los bosques de Jaltina sepan de su existencia. ¡Señor, sí, señor! Díganme, hombres, son los guerreros más poderosos de toda Jaltina. ¿Cuál es tu deseo? Matar, matar, matar. ¿Cuál es su especialidad? Matar, matar, matar. ¿Y qué le haces a tus enemigos? Matar, matar, matar. Eso es, masácrenlos. Para eso buscaron la fuerza. Luchen por su derecho a vivir. Sí, sí, señor. Ese es el espíritu, orgullosos miembros de la tribu Jaulia. Aquí están mis órdenes. Busquen y destruyan. Ahora vayan. ¡Sí! Mi familia está toda chiflada. Están todos muertos. A las órdenes de Hajime, los Jaules se convirtieron todos en uno y se aventuraron hacia la niebla. No había rastro de la vieja raza amante de la paz que solían ser. Shia se arrugó sobre sus rodillas y lloró sin decir palabras. Sus gritos resonaron por todo el bosque. Incluso Yue no pudo evitar conmoverse por tal despliegue de emoción y dio unas palmaditas reconfortantes en la cabeza de Shia. Con la intención de unirse a sus compañeros, el niño salió corriendo por detrás de Shia, pero ella le pidió que lo retuviera. Parkun, por favor espera. Mira, hay una linda florecita justo aquí. No tienes que ir con ellos. Puedes esperar aquí conmigo. ¿Qué dices? ¿No quieres quedarte? Shia quería al menos salvar a este niño de ir por el camino equivocado. Ella intentaba desesperadamente atraerlo de vuelta con la promesa de flores. ¿Por qué flores? Eso fue porque no era otro que el mismo chico que había estado tan enamorado de ellas antes. Con las palabras de Shia, el joven par se detuvo, respiró con exasperación y se encogió de hombros. Fue una reacción un poco exagerada considerando la pregunta. Lady Shia, por favor, no desentierre malos recuerdos. Ya he tirado mi pasado. Ese débil y tonto amante de las flores ya no existe. Como referencia, Par todavía tenía 10 años. ¿Malos recuerdos? ¿Tiraste a la basura tu pasado? Realmente no lo entiendo, pero ¿eso significa que ya no te gustan las flores? Así es, tiré ese amor junto con mi pasado. Pero solías amarlas tanto. Eso fue nada más que la locura de la juventud. Para reiterar, Par solo tenía 10 años. Viendo cómo drásticamente el niño que solía correr por ahí diciendo hermana Shia, había cambiado, dejó a Shia casi sin habla. Le había costado cada gramo de la conciencia que le quedaba responderle, pero esas palabras para las que había trabajado tan duro solo empeoraron las cosas. De todos modos, Lady Shia, junto con mi pasado he tirado ese viejo y débil nombre mío. Ahora me llamo Batfell el verdugo. Por favor, usa mi nuevo nombre de ahora en adelante. ¿Qué? ¿De dónde viene un nombre como Batfell? ¿Y qué demonios se supone que significa el verdugo? Vaya, lo siento, mis camaradas me esperan, así que tengo que irme. Nos vemos luego. Oye, espera, vuelve aquí, no he terminado contigo. Mierda, eres rápido. Espera, dije que esperes. Shia, impotente, extendió su mano hacia la niebla, pareciendo como si acabara de ser abandonada por su amante, pero no hubo respuesta. Su familia machista había marchado a la guerra, y así simplemente bajó la cabeza y volvió a sollozar. La familia que ella conocía se había ido para siempre. Uno no podía dejar de compadecerse de su difícil situación. Sin saber qué decir para animarla, Yue solo podía sonreír torpemente. Incluso Hajime, incómodo, apartó la mirada. Sus ojos errantes vieron a Yue, y ella murmuró en voz baja. Eres increíble, Hajime. Sigues haciendo cosas que los humanos normales nunca podrían soñar como si no fuera nada. No, realmente no es como si yo... Les lavaste el cerebro a todos sin usar magia negra. Increíble. Para ser honesto, incluso yo creo que fui un poco lejos, pero no me arrepiento. Durante algún tiempo, lo único que se escuchó en esa parte del bosque fueron los sonidos de los lamentos de Shia. Ok, bueno gente, de esa manera concluye las dos primeras partes del capítulo 2 del volumen 2 de la novela ligera de Arifureta. Pobre Shia, la verdad, primero consigue que Hajime la aceptara en su grupo y luego presencia el radical cambio de su familia. Pero bueno, ahora los Jaulias podrán ser autosuficientes, así que todo bien. Para la próxima veremos la guerra de los conejos contra los osos y veremos qué pasa con el tema del laberinto del mar de árboles. Espero que hayan disfrutado del relato. Traté lo mejor que pude en hacer las interpretaciones, pero bueno, no soy actor de voz, así que no me juzguen.
Bueno, si te gustó no olvides dejar un me gusta, comentar qué te pareció este inicio del capítulo 2 y si encontraste este video perdido entre la niebla de YouTube y te gustó el contenido, suscríbete. Sin más que decir se despide el Redactor JS y conmigo será hasta el próximo video. Nos vemos y mucha suerte.